A continuación nos acompaña don Ramón Gabela González, que actualmente es responsable de la dirección del Departamento de Energía del CIEMAC y que es ingeniero electromecánico del ICAI, diplomado de Ingeniería Nuclear por la Junta de Energía Nuclear y diplomado en Administración de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional en el CIEMAC, en los campos de investigación, inicialmente sobre potabilización de agua de mar, posteriormente diseño e inspección de componentes mecánicos y nucleares y gestión de tecnologías de infraestructura de investigación y desarrollo. En este organismo ha ocupado puestos de ejecutivo y dirección de proyectos de investigación, habiendo sido nombrado director de tecnología en el año 1983 y cargo que ocupó hasta el año 1996, fecha en la que pasa a ocupar la dirección científica de ciencia y tecnología de la empresa Enresa. Posteriormente, en esta empresa fue nombrado en el año 2000 director de Administración y Servicios. Y en octubre del año 2004 vuelve al CIEMAC a ocupar el puesto de director de tecnología. Ha desarrollado una amplia labor docente en los campos de cálculo de estructura y termohidráulica de reactores nucleares, participando como ponente en varios seminarios nacionales e internacionales y publicando numerosos artículos relacionados con la investigación y el desarrollo en los campos de potabilización de agua de mar, gestión de residuos radiactivos, cálculos de estructuras, etc. Durante muchos años ha sido profesor de elasticidad y resistencia de materiales en el ICAI y de termohidráulica de reactores nucleares en el Máster de Energía Nuclear de CIEMAC. Desde el año 2010 pasa a ocupar el puesto de director del Departamento de Energía. Hoy nos va a hablar de la eficiencia energética como objetivo prioritario en la reducción de las emisiones. Creo que el tema nos enmarca perfectamente del campo que estamos tratando de desarrollar en este simposio y nos va a hablar de las tecnologías, de las mejoras energéticas que son necesarias a introducir, y entre ellas estará la eficiencia energética. Al final de su intervención tendremos un debate que será inmediatamente finalizado. Adelante, Ramón. Pues muchas gracias. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid y a la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid por esta invitación para dirigirme a ustedes en esta charla, en esta conferencia, que yo he titulado como tecnologías para una energía sostenible. En principio, por mi especialidad y por el trabajo que realizo, pues no soy un especialista en eficiencia y ahorro energético, aunque ese es uno de las partes que está en mi dirección, y lógicamente conozco mejor el panorama global, que es el que intentaré contarle desde la perspectiva de la tecnología, si me lo permiten. Bien, es un tópico ya que hay una serie de factores que hay para la sostenibilidad energética que hablan, en primer lugar, de la disponibilidad de recursos en cantidad suficiente y a precios competitivos. El aspecto económico es muy importante. La equidad en el acceso a la energía, que bueno, normalmente no se tiene en cuenta, pero es indudable que también es un factor fundamental a la hora de tomar decisiones a escala macroplaneta, ¿no? Y, por supuesto, el impacto ambiental regenerable y los riesgos, que los riesgos que provocan la generación o el uso de la energía sean razonables. Y la seguridad de abastecimiento. Como todos sabemos, no hay ninguna tecnología energética que cumpla ninguno de estos cuatro factores, ni siquiera de los tres, quitando el acceso a la energía, que es más una cuestión quizás más de ideología o más que cumpla satisfactoriamente todos estos requisitos. Ya sabemos que los recursos fósiles, que indudablemente son económicos, pero tienen un impacto medioambiental que para el conocimiento que tenemos en este momento es inadmisible y tenemos lógicamente que eliminarlo. La energía nuclear, que sería una energía extraordinaria por su comportamiento medioambiental y por su precio, tiene unos riesgos que, a juzgar por gran parte de la sociedad, no son razonables. Y ahí hay toda una dialéctica social que impide
que la energía nuclear pues, pueda desarrollarse. Las energías renovables, que indudablemente son respetuosas con el medio ambiente, y por supuesto garantizan también el suministro porque son autóctonas, pero sin embargo su precio y su falta de gestionabilidad, su intermitencia, pues también plantea problemas. Con lo cual, pues al final, necesariamente la solución al problema energético tiene que ser un mix. No se puede ideologizar el tema de la energía, sino que necesariamente hay que intentar que todas las energías tengan su contribución en la proporción adecuada, contemplando obviamente todas las externalidades que en principio en un mercado normal no se contemplan. De ahí la necesidad de la regulación, la necesidad de que los gobiernos y la Unión Europea en general intervengan, y la Agencia Internacional de Energía intervengan en todos estos temas, porque si no fuera así el mercado sería incapaz de llegar a un mix que fuera, digamos, admisible y razonable en el momento actual. Bien, respecto de la equidad, pues no hay más que mostrar esta transparencia para ver que todavía quedan países que apenas superan el consumo energético per cápita preindustrial, o sea, el que teníamos en la Edad Media prácticamente. Mientras que otros, pues como ven ustedes, tienen unos consumos desorbitados, esto realmente casi pecaminosos. Y además de eso, pues sabemos que hay miles de millones de personas que no tienen acceso a una energía comercial, hay muchas dificultades para abastecimiento de agua, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista de equidad, está claro que a nivel planeta el sistema no funciona. Si analizamos la huella ecológica, que es el concepto que atribuye a cada persona o a cada institución una superficie que sería necesaria para satisfacer todas sus necesidades alimentarias, de consumo en general, de transporte, etcétera, este sería el concepto, pues veríamos que a nivel mundial hay una media de 2,7 hectáreas por habitante que se están usando en este momento, y eso implica un factor de insostenibilidad de 1,4, es decir, que estamos superando en un 40% la capacidad ecológica del planeta. Si nos vamos a España, pues tenemos 5,7 hectáreas por habitante y un factor de insostenibilidad de 4, que es 3 veces el de la media mundial y aproximadamente el doble de la media europea. Es decir, que a todas luces tenemos que experimentar un cambio porque no podemos seguir así. De la huella ecológica, aproximadamente el 60% se debe a energía y el resto, el 40%, se refiere a otras actividades que realiza el hombre y que también, obviamente, ocupan superficie y, por lo tanto, intervienen en este factor que maneja y define la ONU. Respecto del tema de medio ambiente, pues para qué insistir más, todos ya sabemos que efectivamente ya no queda nadie, ni siquiera los políticos, que puedan dudar de que los gases de efecto invernadero, en particular el CO2, el metano, etcétera, están produciendo efectos que pueden ser irreversibles en el planeta. Efectos de aumento de temperatura, aquí tienen ustedes la evolución de la temperatura del planeta, la temperatura media superficie desde muchos años antes, y vemos claramente que hay una tendencia de ascensión en los últimos años. También pueden ver el promedio del nivel del mar, que se ve claramente que está aumentando, y la superficie helada de los polos, que también está disminuyendo. Todo esto es ya obvio y ya no hay nadie que lo dude. Bueno, algunos todavía lo dudan y piensan que esto es una broma y que todavía no es necesario tomar medidas, pero evidentemente sí es necesario. Y es necesario además porque ya tenemos avisos, como tienen ustedes a la derecha de esta transparencia. La superficie helada baja un 2,7% por década, ha habido olas de calor más frecuentes, 35.000 muertos en Europa en el año 2003 por el calor. Hay incremento de ciclones extratropicales en el Atlántico, ahí tienen algunos nombres, aumento de precipitaciones intensas y en algunos casos con efectos muy perturbadores, como el caso en la India, en la que perdieron 1 millón de personas hogar, y las sequías son más intensas y se manifiestan fundamentalmente en África.
tenemos una gran dependencia de los recursos fósiles, o sea que los recursos fósiles, que son los que generan este problema medioambiental, pues suponen el 81% de la energía que consumimos, energía primaria que consumimos actualmente en el mundo. El 5,8% es nuclear y entre hidráulica, biomasa y otras renovables sería el resto, aproximadamente pues, un 13,2%. De los cuales hay que tener en cuenta que ya se están contando aquí, porque estos son estadísticas de la Agencia Internacional de la Energía, que siempre las considera, la biomasa rural, o sea, la biomasa no industrial, ¿no? O no comercial. Lo malo es que esto va a seguir, es decir, la energía tiene mucha inercia y no se puede resolver el problema energético de un día para otro. Con lo cual esa solución ideal que supondría decir que vamos inmediatamente a una sociedad o a un sistema energético exento de carbono de un día para otro no es posible. Las mejores predicciones, y aquí tenemos por ejemplo las que hace la Agencia Internacional de la Energía en el World Outlook, en 3 escenarios, para el año 2035, nos está diciendo que todavía en el año 2035, para un escenario continuación del actual, que significa que las políticas de remediación que ya los gobiernos han adoptado continúan y no se adoptan estas nuevas políticas, pues supondría, como pueden ustedes ver ahí en la columna que pone PA, pues aproximadamente el 29 más 27 más 22, o sea, 57, 70 y tantos %. Si nos vamos a un escenario que sería el de nuevas políticas, que significaría que los países adoptarían las políticas que están anunciando, que han anunciado, porque todavía no han puesto en marcha, eso significaría que estaríamos con unos recursos fósiles de 22,4 más 27,8 más 23, que serían 50, 73, 70 y tantos %. Y si nos fuéramos, y aquí todavía queda mucho por hacer, a una política de combate eficaz contra el cambio climático, que sería la de los 450 ppm de concentración de CO2 estable en la atmósfera y 2 grados centígrados de subida máxima, pues estaríamos aún así, podríamos llegar en este caso a un 20,1 más 25 más 15, o sea, 25, 31 o 50 y tantos %. Es decir, es muy difícil deshacerse de los recursos fósiles porque, bueno, pues forman parte casi de nuestra genética y los estamos usando prácticamente en todas las actividades de nuestra vida. Bien, de esos 3 escenarios, ¿cómo afectarían a las emisiones de CO2? Pues el escenario de 450 tendría que bajar el nivel actual, que como ven está en torno a unos 30 y tantos millones de toneladas de CO2, hasta 20 y tantos, 22 o 23. Si seguimos con las políticas actuales, pues llegaríamos a unos 42.500 y llegaríamos a una temperatura, a un aumento de 6 grados y sería ya realmente irreversible. Es decir, la opinión de los científicos en este momento es que eso haría irreversibles los efectos negativos absolutamente catastróficos que podrían ocurrir sobre el planeta. Y si nos quedáramos en digamos, las nuevas políticas, que es lo que hacen actualmente los gobiernos más lo que han anunciado, estaríamos en 3,5 grados de aumento y en 650 ppm de concentración estable del CO2. Esto traería consigo catástrofes muchísimo mayores de las que ya hemos dicho antes, que se están produciendo actualmente con 0,7 grados de aumento. Bien, si analizamos un poco España, en este diagrama de energías, desde las energías petroprimarias hacia la energía final, pues como resumen podríamos decir que tenemos una dependencia energética en el 2010 que fue relativamente bueno hidráulicamente, de un 74%, lo cual, bueno, pues nos penaliza enormemente las importaciones y, por supuesto, nos pone en gran riesgo de abastecimiento,
cualquier problema que surja en los países que son normalmente inestables, que proporcionan petróleo y demás, pues nos pone los pelos de punta, ¿no? Ahora mismo con el tema de Irán, pues ya todo el mundo está pensando que si 150, que si $130 el barril, y eso va a suponer obviamente más dinero que vamos a tener que pagar. Los recursos fósiles en nuestro sistema energético son el 77%, y las emisiones de efecto invernadero que estamos produciendo en el 2010 fueron 342, cuando nuestro compromiso con Kioto, lo que nos ha tocado del reparto dentro de la Unión Europea, era que tendríamos que llegar a unos 290 y tantos, 290.000 toneladas equivalentes de CO2 de media entre el 2008 y el 2012. Bueno, estamos ya en el 2010 y estamos superando ese valor, por lo tanto va a ser bastante difícil, por no decir imposible, cumplir ese criterio. Por otra parte, otra característica de nuestro sistema energético es que el transporte en el uso final tiene un porcentaje superior a la media europea, el transporte por carretera, a esto me refiero. En cuanto al porcentaje indicador de nuestro compromiso de utilización de energías renovables del 20%, en el año 2010 estaríamos en el 13,2% en cuanto a usos finales, y bueno, pues estaríamos en una senda que todavía hace viable que pudiéramos llegar en el año 2020 a ese 20% al que nos estamos comprometidos, porque es un indicador vinculante dentro de la Unión Europea. El último Real Decreto pone un poco en duda quizás este planteamiento, pero esperemos que sea temporal y que volvamos a una senda que hasta ahora ha sido positiva para el país. Bien, si nos vamos a las emisiones, ¿cómo evolucionan las emisiones en España? Pues iban bastante bien, aunque ya he dicho que no vamos a cumplir el compromiso de Kioto. El compromiso de Kioto sería esta línea discontinua que tienen ustedes ahí, y ese valor lo tendríamos que obtener como media entre el 2008 y el 2012, y ya ven que eso no es así. Sin embargo, es verdad que en los años anteriores, en 2010 y los 3 años anteriores, íbamos muy bien, hemos ido descendiendo paulatinamente esas emisiones, pero desgraciadamente en el año 2011, debido quizás a la baja hidraulicidad o a la menor hidraulicidad y sobre todo al uso del carbón a través del Real Decreto que lo puso de nuevo que lo favoreció y lo puso en marcha, pues evidentemente hemos aumentado respecto al año anterior las emisiones, lo cual nos aleja todavía más de ese objetivo que nos hemos propuesto. La intensidad energética en España, por otra parte, pues es más alta que el resto de los países de la Unión Europea, que la media, como ven ustedes ahí, la línea discontinua. Y además también llevaba una línea relativamente buena, pero aumentó ligeramente en el año 2010. Es decir, que la mayoría de los indicadores, salvo el de las energías renovables, en España no van del todo bien y tienen sus dificultades. Entonces, ¿qué hacer ante una situación como la que se plantea en el mundo en este momento, que es una situación acuciante, es una situación crítica? Hay que cambiar esto de modelo. Pues, por supuesto, primero tiene que haber políticas energéticas atrevidas. Esa es la opción principal. Y tiene que haber también una clara, intensa y extensa información y un debate. O sea, tiene que haber un debate y un pacto energético. Si no hay pacto energético entre las principales fuerzas que influyen en el sistema, difícilmente vamos a conseguir. Y desde luego, y esto es lo más importante para mí al menos, tiene que haber un decidido impulso a la tecnología, a la investigación y desarrollo en nuevas tecnologías energéticas. ¿Qué herramientas tenemos para conseguir esos objetivos que nos hemos puesto y que son absolutamente necesarios? En primer lugar, el ahorro y la eficiencia energética, que como veremos después es la herramienta más potente, al menos sobre el papel, que tiene la humanidad, la Unión Europea y por supuesto España, para combatir los malos indicadores o los indicadores hacia los que tenemos que ir, que en definitiva son hacia la descarbonización del sistema energético. Las energías estos renovables, que evidentemente ya nadie duda de que son un elemento fundamental a apoyar porque son la solución del futuro, aunque todavía tengan un precio muy alto, pero se piensa que evidentemente hay que potenciarlas para que cobren su valor en el futuro cuando se hagan rentables y
formen parte mucho más sustancial del sistema energético. La captura y almacenamiento de CO2. Como hemos dicho antes, la inercia del sistema energético, la inercia del carbono es grandísima, es muy difícil deshacerse del carbono, de ahí la gran importancia que tiene el intentar gestionar el CO2, intentar que el CO2 no produzca efecto invernadero, cambio climático. Y para eso, pues como medida transitoria, porque obviamente esto no va a resolver el problema a 500 años o a 300, cuando se hayan acabado los combustibles fósiles, pero es necesario disponer de esta herramienta como herramienta transitoria. Se piensa que a partir del año 2020 ya las centrales de carbón o funcionan con esta tecnología o no funcionarán. Y por lo tanto también es un elemento sustancial de la política energética. Y el cuarto factor, aunque a algunos no les guste, es la energía nuclear. Es decir, no es fácil tampoco prescindir de la energía nuclear. Como les he dicho antes, la introducción de elementos a priori o de excesiva politización de lo que significa un tema como es la energía es peligrosa. Yo creo que la energía nuclear de fisión, y la Unión Europea si lo mantiene, va a tener que formar parte de ese mix, desde luego manteniendo las actuales, y quizás si se superan los tres riesgos que tiene la energía nuclear en este momento, que son la seguridad, la gestión de los residuos y la proliferación, pues se espera que a lo mejor pueda continuar jugando su papel. ¿Qué contribución tiene cada uno de estos factores a la hora de resolver el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero? Pues aquí tienen ustedes en la curva de arriba el escenario de políticas actuales, current policies, es decir, lo que ocurriría si solo se mantuvieran lo que actualmente se ha puesto encima de la mesa y que se está realizando, y qué necesitaríamos hacer para llegar al escenario de 450 ppm, 2 grados centígrados máximos de aumento. Pues como ven ustedes, en el año 2035 la eficiencia tendría que cubrir el 48% de la reducción que tendríamos que tener de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto pues es el mayor porcentaje de todas las herramientas que tenemos para combatir el cambio climático y por lo tanto se convierte en un elemento sustancial. Dentro de eso, pues la eficiencia, digamos, en plantas de potencia sería muy pequeñita, o sea que habría que ir a los factores industriales, a los sectores industriales más importantes, y ya saben ustedes que estaría la edificación y el transporte como elementos principales, la edificación en todo su conjunto, no solo la de vivienda, sino el resto de servicios y demás, viene a suponer aproximadamente el 40% del consumo energético, y el transporte anda por el 30 y tantos también. Es decir, que entre las dos suponen el 70% del consumo energético. De ahí la importancia que tiene el acometer las medidas de eficiencia energética en estos dos sectores, además de la industria y demás, ¿no? Pero sobre todo en estos dos sectores. Esto además, yo creo que ya nadie lo duda, es una gran oportunidad, incluso en tiempos de crisis. Es decir, precisamente en tiempos de crisis, si queremos generar economía, si queremos generar empleo, pues es fundamental encontrar fórmulas, lugares donde podamos depositar nuestro esfuerzo, y desde luego uno de los más importantes sería el de la eficiencia y ahorro energético, como bien se ve, ¿no? Bien, las energías renovables son la gran solución también y ocupan el segundo lugar dentro de las herramientas que tenemos que poner en marcha por todas las propiedades que tienen ustedes ahí. En fin, son excelentes porque están distribuidas, porque son autóctonas, porque no consumen, digamos, no tienen carbono, no producen CO2, son modulables, se adaptan a cualquier país, cada uno tiene unas, otros tienen otras, pero terminamos teniendo todos más o menos una cierta capacidad. España en particular creo que es un país privilegiado en ese sentido, porque desde luego tiene bastante energía solar, tiene una buena energía eólica y entiendo que también tiene una biomasa, aunque vamos un poco retrasados en su utilización respecto del resto de Europa. Tienen inconvenientes, como ya hemos dicho, ¿no? Bien, dentro del combate tecnológico, para superar esta crisis energética, la Unión Europea es
quizás una de las regiones del mundo que está más comprometida con el cambio climático y con el cambio, en definitiva, lo antes posible hacia una sociedad exenta de carbono. Y en ese sentido, la Unión Europea ha puesto en marcha lo que llama el SET Plan, que es un plan de desarrollo tecnológico para conseguir que las tecnologías que van a ser necesarias para resolver este problema estén en tiempo y forma y además permitan a Europa liderar el mercado, bueno, si es posible, pues dentro de Estados Unidos, India, China, etcétera. Es decir, es un compromiso fuerte de la Unión Europea con el cambio climático y con el desarrollo de la tecnología. En el futuro inmediato, entendiendo por inmediato hasta el 2020, el famoso 2020, que de alguna manera lo tenemos ahí continuamente enfrente y nos está hablando siempre de lo mismo, pues ya saben ustedes que tenemos que conseguir un 20% de ahorro de energía final mediante energías renovables. Y el 10% de esto deben ser biocarburantes, el 10% de todos los carburantes tienen que ser biocarburantes. Tenemos que conseguir ese 20% de ahorro de energía respecto a las previsiones de consumo en el 2020 y tenemos que reducir en un 20% las emisiones de CO2. Ya hemos dicho antes que lo de las energías renovables en España lo llevamos relativamente bien, biocarburantes ajustado, pero podemos conseguirlo. El ahorro de energía creo que no estamos consiguiendo quizás lo que podríamos, y en reducción de emisiones lo tenemos francamente difícil. Otro de los criterios de la Unión Europea es mantener la potencia nuclear existente actual, porque considera que forma parte de la solución, al menos en este plazo, para el cambio climático y por lo tanto la extensión de vida también de las centrales nucleares actuales. Y, por supuesto, la liberalización del mercado y toda la potenciación de las conexiones internacionales y de las redes inteligentes. Intentar que Europa sea una en energía, si es posible, y, por lo tanto, pueda paliar los problemas de forma común. A medio plazo vendría un uso más extenso de las energías renovables, aquí ya con las tecnologías que consigan sobrevivir y que triunfen, que se hagan más rentables. En este momento, como ustedes saben, pues hay tecnologías más rentables que otras. Hay algunas que han recorrido ya su curva de aprendizaje y están bastante bien, como la eólica, que la eólica en tierra pues prácticamente le queda muy poco ya para ser esto rentable, ¿no? Pero otras que están muy lejos, como la energía solar termoeléctrica y la energía fotovoltaica. Entonces, dependiendo de si aprenden o no y cómo aprendan, a partir del año 2020, evidentemente, tendrán que jugar un papel sustancial, pero ahí ya será selectivo. Ahora mismo tenemos que apoyarlas todas para ver qué pasa con ellas, pero luego ya triunfarán las que triunfen. La combustión limpia de carbón y otros recursos fósiles, a través de la captura y almacenamiento de CO2, será ya fundamental en este medio plazo a partir del año 2020. Ya hemos dicho que será obligatorio en la Unión Europea el que las plantas de carbón seguramente se reconviertan o se adapten a estas tecnologías, y a muy largo plazo, aquí nunca se sabe cuándo, se supone que tendremos la fusión termonuclear, que terminará de resolver todos los grandes problemas, pero que nadie sabe ni cuándo ni cómo. Bien, el SET Plan, que es, como he dicho, un plan de desarrollo tecnológico, se estructura en algunas herramientas, que aquí están las más importantes. Una de ellas es ERA, que está en el medio, que es la European Energy Research Alliance, que es en definitiva una alianza de los centros tecnológicos de investigación de Europa. CIEMAT forma parte de esa alianza, que inicialmente se constituyó por 10 centros en Europa, uno de ellos el CIEMAT, y lo que trata esta ERA es de desarrollar la investigación más aplicada, sin llegar a la innovación todavía, pero próxima a la innovación, en aquellos campos que necesitan Europa para generar ese liderazgo tecnológico que quiere tener y para resolver el problema. Entonces, aquí tienen ustedes los proyectos, los joint projects, que se van generando a través de esta alianza, como energía eólica, energía fotovoltaica, redes inteligentes, materiales nucleares, bioenergía, captura y almacenamiento de CO2, energía marina, energía solar de concentración. En esta España es el líder, el coordinador, y concretamente CIEMAT. Ciudades inteligentes, esto estaría relacionado con eficiencia, con objeto de esta conferencia.
almacenamiento de energía y materiales avanzados para aplicaciones de energía. Prácticamente se cubren la mayoría de los tópicos que hoy en día se cree que son necesarios para resolver el problema, aunque esto está abierto a nuevos joint projects que podrán aparecer. Luego están las iniciativas industriales que ya lo que tratan es de llevar esto a la demostración y a la fase ya casi comercial. Entonces estas iniciativas industriales también están estructuradas y están creando, todo viene de las plataformas en su tiempo, y aquí tienen ustedes los proyectos, algunos coincidentes con los anteriores, que se están desarrollando a través de estas iniciativas. Y luego hay una iniciativa que es las KICs, que es dentro de un enjambre de innovación en Europa, que pretende llegar ya, digamos, a poner en el mercado eficazmente pues, todos los desarrollos anteriores, y en particular están lo que llaman las KICs, que son centros de conocimiento y de innovación. Concretamente hay uno que es el KIC InnoEnergy, que tiene uno de los centros básicos, está distribuido por toda Europa, en Barcelona, el dedicado precisamente a las energías, ¿no? Entonces, ahí también hay una serie de proyectos que se han establecido, concretamente en esta KIC InnoEnergy, liderada por España, en este caso en Barcelona, y ahí tienen ustedes los proyectos que se están poniendo en marcha. Estaciones de ensayos de energía marina, energía eólica offshore, aguas profundas, desarrollo de nuevos materiales para fotovoltaica, almacenamiento de energía térmica para plantas solares de concentración, eficiencia energética en parques industriales, desarrollo de LIDAR flotante para energía eólica offshore. Es decir, son ya temas en que varias industrias, aquí hay ya empresas, hay centros de investigación, se juntan para dar ese salto hacia la innovación en cada uno de estos ámbitos. Todo esto, hasta el momento, pues se ha estructurado, se ha generado, y lo que se espera, obviamente, es que las políticas tecnológicas, tanto de la Unión Europea a través del programa Marco, como de los distintos países a través de sus planes nacionales de investigación e innovación, den preferencia y apoyen a estos proyectos, que se están, digamos, constituyendo a nivel europeo, formando consorcios para atacar estos problemas. Permítanme ahora que les hable un poco ya de lo que estamos haciendo en el CIEMAT en relación con el campo de la energía, y que lógicamente está muy relacionado con las iniciativas que hemos citado anteriormente en la Unión Europea. En el caso de la biomasa, pues el CIEMAT, esto trabaja desde hace muchos años para la aplicación energética de la biomasa, y tiene en primer lugar una línea de caracterización y la homologación y certificación de productos biomásicos energéticos. Tiene también líneas de investigación en el pretratamiento, en el almacenamiento, desecación, densificación, generación de pellets o cualquier otra forma ya final esto de uso, y tiene plantas piloto para el desarrollo de estas cosas, ¿no? Y por supuesto participa en muchos proyectos a nivel en España y Europa, como los que tienen ustedes ahí. Además, también desarrolla tecnologías para el aprovechamiento energético, para la combustión de la biomasa, tanto en calderas de lecho fluidizado como en calderas de parrilla, de las que se usan en las viviendas o en los complejos, como también para la gasificación de la biomasa, estudiando, bueno, pues, la forma óptima de aprovechar la fuente calorífica de la biomasa y estudiando los problemas de corrosión o de deposición que se generan en este tipo de biomasa. También se trabaja en CIEMAT en el tema de los biocarburantes. Aquí tienen nada más que como ejemplo una planta que se ha construido en Alcudia, en Valencia, basada en una patente de CIEMAT para el desarrollo de bioetanol a partir de residuos sólidos urbanos, que además se ha estructurado en un proyecto junto con la Ford, que va a desarrollar un motor específicamente para probar este bioetanol. En el campo de la energía eólica, el CIEMAT se centra fundamentalmente en la baja potencia. Nosotros en los años 80 comenzamos con la eólica de alta potencia y creo que fuimos agentes
principales para el gran desarrollo que posteriormente ha conseguido esta tecnología en España, pero actualmente está cubierta ya por otros centros de investigación como CENER, la eólica de alta potencia, y por empresas de un nivel, como ustedes saben, muy alto, y nosotros nos hemos replegado fundamentalmente a lo que consideramos que puede ser el futuro, que es la energía eólica de baja potencia, 100 kilovatios por debajo. Entendemos que aquí tiene que haber un mercado, lo hay ya, pero este mercado tiene que explotar y seguramente va a ser un mercado importante. ¿Y qué va a necesitar este mercado? Pues estándares, certificaciones, homologaciones, y para eso en un centro que tenemos en Soria tenemos una serie de plataformas en las que podemos caracterizar y certificar y medir el comportamiento de los productos que las distintas empresas puedan desarrollar en este ámbito. También tenemos líneas de desarrollo de volantes de inercia que se acoplan con la energía eólica para favorecer su funcionamiento, sus inestabilidades. Aquí tienen ustedes una de las plataformas eólicas en las que hacemos esas pruebas. En fotovoltaica, pues también trabajamos en el desarrollo de nuevos materiales y dispositivos de lámina delgada, tanto en silicio amorfo como en microcristalino, o en los materiales de cobre, indio, galio, estos seleniuros, ¿no? Y también en el tema de la caracterización integral ya de paneles constituidos a partir de las células básicas, ¿no? En energía solar de concentración, como saben ustedes, España es el primer país del mundo, tanto a nivel tecnológico como a nivel todavía de esto comercial. Vamos a ver lo que nos dura. Y todo esto está basado en la plataforma solar de Almería, que tiene el CIEMAT en esta provincia, en la cual prácticamente disponemos de plantas de demostración y plantas de piloto en todos los ámbitos de la energía solar de concentración y de sus aplicaciones como en distintos ámbitos. Este es un proyecto, por ejemplo, muy interesante, que es para mantenernos justamente en esa línea de vanguardia, que es la generación directa de vapor. Como saben ustedes, las plantas en este momento fundamentalmente están movidas por aceite, el aceite como fluido caloportador, que tiene varios inconvenientes, como ustedes se pueden imaginar, además de que es inflamable, en fin, tiene algunos efectos medioambientales. Y además exige cambiadores intermedios. Nosotros ya desde hace muchos años con DLR en Alemania y a través de proyectos de la Unión Europea desarrollamos una tecnología que es la generación directa de vapor, es decir, coger el agua, calentarla, vaporizarla y turbinarla. Y ya dimos el paso de planta piloto y ahora estamos ya en un consorcio, en una sociedad anónima con Iberdrola, IDAE, AGECAN, Navarro Piquer y demás, en el desarrollo de una planta de demostración en Puerto Llano, de 3 megavatios, que esperamos sea la primera en el mundo, y a partir de ahí, a lo mejor esta tecnología provoca un salto en el coste de esta. Como les he dicho, también tenemos otras aplicaciones, otros trabajos, por ejemplo, en centrales de torre hemos desarrollado el receptor de sales fundidas de la planta de Gemasol, la planta que tiene Setosener en el sur, en Sevilla, en Andalucía. El receptor es un desarrollo de CIEMAT que se ha puesto ahí, que parece que está funcionando muy bien. Y también hemos trabajado en la producción de hidrógeno, etcétera, ¿no? Así como en otras aplicaciones medioambientales para detoxificaciones de aguas, etcétera, a partir de energía solar. También trabajamos en pilas de combustible y en sistemas integrados, en pilas de combustible de baja y alta temperatura, de óxidos estos sólidos, etcétera, o proton exchange membrane en baja temperatura, y sobre todo lo que más nos interesa ahora es la integración de esto en microredes junto con sistemas de almacenamiento de energía, que yo creo que también es otro de los nichos de investigación, por supuesto, de desarrollo de esto tecnológico y quizás también de negocio en el futuro. Bien, y finalmente les quería mostrar pues la parte que más tiene que ver con eficiencia. En el CIEMAT tenemos un grupo de unas 20 personas aproximadamente que está dedicado a la investigación en eficiencia energética en la edificación. No hemos trabajado en otros sectores industriales, pero sí en la edificación, y venimos trabajando en ella desde hace muchos años, desde los años 80 aproximadamente. Entonces, bueno, pues lo que hacemos ahí es análisis energético integral de edificios a través de una I+D de integración de sistemas activos y pasivos
de acondicionamiento solar para reducir el consumo de energía. Trabajamos en certificación de componentes. Tenemos en la plataforma solar de Almería unos edificios, unas casetas, esto básicamente, que permiten probar materiales de arquitectura bioclimática y de circulación, de ventilación, en chimenea horizontal. Realizamos estos desarrollos de modelos de simulación dinámica del comportamiento de edificios desde el punto de vista energético y, por supuesto, estudios de monitorización. En fin, estos serían los ámbitos en los que nos movemos para intentar conseguir que las edificaciones a menor o mayor escala, en principio, produzcan el mayor ahorro energético posible y o usen la menor energía convencional posible, que es el objetivo básico que nos proponemos. Entonces, bueno, pues a través de sistemas pasivos, como pueden ustedes ver ahí, a través de integración de energías renovables de todo tipo, biomasa, fotovoltaica, etcétera, a través de uso de equipos de alto rendimiento, a través también de sistemas de poligeneración para complejos, ¿no? Un proyecto, y con esto termino, que sí les quería mostrar, es un proyecto singular estratégico en el que viene trabajando el CIEMA desde el año 2006-2007, que trata o tiene por objetivo, se acaba este año, en junio del 2012, el conseguir un ahorro energético hasta del 80% respecto a un edificio convencional de consumo de recursos, digamos, convencionales, fósiles, ¿no? Entonces, se basa fundamentalmente en 5 demostradores, que son 5 edificios, de los cuales 4 son nuevos y uno es una remodelación de un edificio existente, en los que se ha aplicado en primer lugar unas tecnologías de diseño adecuadas para tener los elementos de arquitectura pasiva más adecuados, activos también, cuál es la energía renovable que mejor le va, fotovoltaica, biomasa, eólica, etcétera, cada uno de ellos. Se han, por supuesto, modelizado dinámicamente el comportamiento teórico y se han monitorizado y se están estudiando el comportamiento de los mismos para ver si se consigue y cómo y por qué ese 80%. Esos 5 edificios, uno está en Almería, el CIESOL de la Universidad de Almería, otro está en la plataforma solar de Almería, un edificio de oficinas en esta plataforma, otro está en el propio CIEMAT aquí en Madrid, edificio 70, que es un edificio dedicado a biología, pero aquí nos concentramos en la parte de oficinas. Otro en el CEDER, el Centro de Energías Renovables de Soria del CIEMAT, dedicado en este caso a biomasa y a energía eólica. Y otro de la Fundación Barredo en Asturias, que está en un pueblo, no recuerdo ahora, cerca de Mieres, por lo tanto estaría en un clima ya más húmedo, ¿no? Aquí se han utilizado, como he dicho antes, técnicas pasivas, ventilación cruzada y en chimenea, aislamiento, por supuesto, fachadas ventilada, tubos enterrados, refrigeración radiativa y sombreados inteligentes, en unos más y en otros menos adaptados a cada una de las climatologías. Y desde un punto de vista de elementos activos, pues como he dicho, calor y refrigeración con energías renovables, y biomasa, fotovoltaica y mini eólica. Se ha hecho una modelización, como he dicho antes, detallada de cada uno de ellos, se ha hecho una monitorización de esto también, y es interesante decir que aquí están participando prácticamente la mayoría o todas las empresas constructoras importantes del país, ACS, Dragados, Acciona, etcétera, ¿no? Así como las empresas tecnológicas también más interesantes, más importantes, como son Isofotón, Unisolar, etcétera, etcétera. Y se ha pretendido también con este proyecto impulsar la fabricación nacional. Una de las condiciones era que todos los elementos activos y pasivos estuvieran fabricados en España, Y bueno, yo creo que con esto, quizás lo único que me quedaría, que no les voy a aburrir a ustedes con cada uno de estos edificios, qué tienen y dónde y cómo, ya les he dado una visión general. Quizás sacar algunas conclusiones, aunque no las he escrito. Está claro que la humanidad está en una encrucijada energética que tiene que resolver.
que sobre todo ya ha venido, esto sobre todo ya remarcada por el famoso cambio climático. Hasta entonces no nos lo creíamos, funcionábamos como si no pasara nada, aunque sabíamos que el petróleo se iba a acabar más tarde o más pronto, pero bueno, siempre surgen algunos petróleos, algunos gases que aumentan el tiempo, pero en todo caso más tarde o más pronto se va a acabar. Esta encrucijada energética exige unas medidas muy drásticas y muy veloces que el mercado no es capaz de resolver. Es decir, si ahora mismo lo dejáramos al mercado que libremente actuara para resolver el problema, pues el mix que elegiría, pues ya sabemos cuál es, el de los recursos fósiles y más recursos fósiles, porque ese es el más barato y ese es, aunque sea contaminante, si nadie dice nada, pues es el que hay que emplear, ¿no? Lo importante, desde luego, es pegar ese cambio y hacer que el mercado vaya hacia las soluciones renovables, hacia el mantenimiento y, si es posible, potenciación. Eso dependerá de la opinión pública de la energía nuclear y, sobre todo, hacia la eficiencia y el ahorro energético, donde sin duda hay un nicho de mercado importante que está reconocido por la Unión Europea, por IDAE, por el Gobierno, por todo el mundo. Lo importante es que eso se convierta en una realidad. Luego vienen las dificultades financieras y de todo tipo, pero habrá que alinear todas las políticas de los países para conseguir que esto tire para adelante. Y, en fin, ojalá esto sea así, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos un poco ajustados de tiempo porque ha sido un poquito más largo de lo previsto y pediría que cuanto antes aquellos que tengan preguntas nos las trasladen para intentar avanzar en el tiempo. Pero mientras recibimos esas preguntas, ¿qué función puede tener la interconexión de las redes eléctricas para conseguir un autoabastecimiento a través de la eólica, del sistemas eólicos? Bueno, en general, para todo lo que son, esto no sé si funciona esto, sí, para todo lo que son las energías renovables no gestionables o intermitentes, pues es fundamental disponer de la mayor cobertura de red posible. Por ejemplo, un país como Finlandia, que tiene un porcentaje grande de energías renovables, eólica, que además son los países estrella en esas tecnologías, pues tiene menos problemas porque es que está muy conectado con la red eléctrica europea. Lo que hace que, evidentemente, cuando las energías intermitentes o no gestionables fallen, pues automáticamente la red se encarga de suplir estas deficiencias. España pues ha sido, una vez más, una isla, que los Pirineos nos separan de Francia, en este ámbito. Y yo creo que, evidentemente, dentro de la política energética de la Unión Europea está previsto una mayor conexión para crear ese mercado único de la energía europea, y eso, desde luego, será fundamental para ayudar a incrementar el porcentaje de las energías renovables, disminuyendo el backup necesario. Tú siempre puedes poner energías renovables con mucho backup, con mucho gas, con mucho tal, pero en la medida en que tengas una conexión amplia, pues esto favorecerá enormemente esto. Hay una pregunta que es, ¿hay alternativa a la producción de vapor por calderas convencionales en industrias de tamaño medio? ¿Es posible la generación directa de vapor? ¿Sería rentable? Como todos sabemos, todas las energías, digamos, renovables, supongo que se refiere a la generación de vapor a partir de biomasa o incluso de energía solar, que podría ser que también, digamos, hay proyectos que van en esta dirección. El problema que tienen todavía estas tecnologías son, por un lado, al menos en las calderas solares, y las queremos esto llamar así, es que el precio es todavía alto, ¿no? Lo cual hace que, evidentemente, si no hay una ayuda, una subvención, pues sea difícil de colocar esto en el mercado. En cuanto a la biomasa, la biomasa está más cerca de lo que podría ser la competitividad, pero todavía tiene un precio ligeramente mayor y tiene además unos problemas de logística pues complicados, lo cual hace que su introducción
a la hora de meter este producto y generar vapor en industrias o en cualquier otro lugar, pues también tenga sus pegas y naturalmente necesite todavía ser apoyada. Pero en el futuro yo entiendo que ambas tecnologías podrán formar parte de esta solución, desde mi punto de vista al menos, ¿no? No sé si la pregunta iba por ahí o se refería a otra cosa. Se conoce que sí iba por ahí. Iría por ahí. Mira, una última pregunta la hace Luis Felipe Diazo, de KPMG Consultores, y dice: ¿cree usted que la actitud en general del sector empresarial español es reacia a acoger las iniciativas de innovación e implementarlas en sus respectivos sectores productivos? ¿Ha sido poco afortunado el enfoque de las políticas de investigación y desarrollo de cara a las necesidades del mercado y el mercado energético? Para que haya más sinergia entre centros tecnológicos, universidad y empresa, ¿qué habría que hacer? ¿Sería conveniente terceros actores que ayuden a poner en contacto a las empresas con los centros de investigación? ¿Terceros actores que acrediten la viabilidad y necesidad de las ideas innovadoras ya aprobadas técnicamente? Bueno, espero acordarme de todas ellas, y si no las leeré, si es que tengo gafas. La primera es si el sector español está, digamos, su actitud en general es favorable o positiva. Yo pienso que sí. Yo creo que el sector español no tiene por qué ser distinto al de otros países. Yo creo que, al menos desde mi punto de vista, el fallo es un fallo común, no es un fallo solo de los empresarios, que son, no sé, unos individuos que no son sensibles ni son capaces de arriesgar. Yo creo que serían capaces de arriesgar si se encontraran en un sistema que les permitiera arriesgar. Y en ese sentido, mi punto de vista es más, digamos, denunciar el fallo no solo en los empresarios, sino en la administración y en las políticas de desarrollo tecnológico e innovación que se han puesto en marcha en España. Creo que otra pregunta iba dirigida justamente a eso, si esas políticas han sido buenas, adecuadas o no. Desde mi punto de vista no han sido buenas, porque fundamentalmente en España hemos primado siempre, tradicionalmente, la investigación más básica, por encima de lo que sería ya el desarrollo aplicado y, por supuesto, mucho más por encima de lo que sería la demostración y la innovación en contacto estrecho con las empresas. Yo creo que, de todas maneras, y esa es mi opinión particular, ha habido un pequeño salto cualitativo en el gobierno anterior a través de la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, que ha lanzado algunos programas, como han sido Impacto, por ejemplo, CENIT, que había venido antes, y otro tipo de programas que en principio se van adaptando más hacia esa necesidad que tiene el país de colaboración entre los centros tecnológicos y de investigación y las empresas para ir adelante con una idea y hacer un desarrollo y una innovación que aparezca en el mercado. Yo creo que es una asignatura pendiente en España en cualquier caso, que otros países la tienen muy superada, y por ejemplo también se hacía referencia en esta pregunta a si sería conveniente o no que hubiera agentes. Yo diría que sí, de hecho en los países que triunfan los hay. Aquí la cultura de la innovación todavía no ha llegado, yo diría a todos, no solo a las empresas, sino también a las instituciones de investigación. Y desde luego, para que esa cultura de innovación y que haga que los desarrollos de ciencia se puedan convertir de verdad en el mercado, necesitamos ese tipo de agentes y esas iniciativas intermedias. También se ha hecho mucho esfuerzo en el país en los últimos años a través de las plataformas tecnológicas, a través de los centros tecnológicos. O sea, hay bastante movimiento y teóricamente bastante ruido, pero yo diría que todavía España, y eso se nota porque somos el 11º o 12 país del mundo en producir ciencia, somos buenísimos, pero estamos en el puesto 80 o 90 en innovación, lo cual quiere decir claramente que lo estamos haciendo mal, es decir, que no somos capaces de traducir en desarrollo tecnológico eficaz e innovación las buenas capacidades que sin duda eso tenemos en el país en investigación y desarrollo. Y en ese sentido yo contestaría que hay que aprender mucho de esto, hay que crear esos elementos intermedios que me parecen fundamentales, esos agentes de la innovación,
Y no sé si me queda por contestar alguna cosa. A coger, Bueno, yo creo que sí. Creo que contestaba todo. Pues muy bien. Ramón, muchísimas gracias por tu intervención.